El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es llevado a ti por la Cámara Nacional de Comercio Tijuana y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable, un miércoles más para hablar de desarrollo sustentable. Este espacio que la Canaco de Tijuana y el SIGA, el Centro de Innovación y Gestión Ambiental México, ofrecemos cada semana para platicar, para acercarnos desde diferentes ópticas al desarrollo sustentable. Temas como biodiversidad, economía circular, desarrollo sustentable, desde luego, desarrollo urbano, educación ambiental, cultura ambiental, que nos escuchan en buena parte de la geografía del país, en Chiapas, en Nuevo León, en Guerrero, en Baja California Sur, en Veracruz, algunas ciudades y estados del país que nos siguen. Gracias por seguirnos con estos temas. Estamos en la sesión 47 horas de esta nueva temporada, de este seminario, que ustedes podrán repasar, revisar en el Spotify, en el YouTube. Por ahí se quedan como un acervo para colaborar, para pensar sobre el desarrollo sustentable. Hoy queremos platicar, acercarnos a un tema que de por sí ya es intenso y se pondrá más: el agua, la gobernanza. ¿Qué hacemos con el agua? ¿Cómo la usamos? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se reparte? El agua, que puede ser un indicador de salud, un indicador de pobreza, un indicador sanitario, un indicador de desarrollo económico, que podrá ser tal vez también un limitante para el desarrollo en algunas, o ya lo es, en algunas regiones del país. ¿Cómo discutimos el tema del agua? ¿Cómo se acerca la gobernanza del agua? Más, no solamente desde luego al interior del país, Hermosillo con Ciudad Obregón, o Nuevo León con Tamaulipas, muchos temas y controversias. Bueno, tal vez hasta Mexicali con Tijuana. De Mexicali tenemos todo el agua que usamos en Tijuana. Para platicar de este tema que se vuelve más importante y más intenso en la frontera México-Estados Unidos. Tenemos fronteras de agua con Estados Unidos y siempre han sido un tema muy, muy importante, relevante en la economía y en el medio ambiente. Para platicar de esto, para acercarnos al tema, para acercarnos con sabiduría, diría yo, al tema, hemos invitado a alguien que ha vivido estos temas en las últimas, pues ya décadas, en la frontera México-Estados Unidos. Gonzalo Bravo es un egresado de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene una maestría en asuntos de Estados Unidos en la Universidad del Sur de California. Ha sido profesor de asignatura por la UNAM y ha colaborado en diversas dependencias como la Secretaría de la Presidencia, de Patrimonio Nacional, de Energía y Minas y de la Industria Paraestatal. Nomás con estas dependencias se imaginan el currículum de Gonzalo, porque estas dependencias ya ni existen. Y bueno, él ya trabajó en estas cuando era la fundación del Estado mexicano. Pero bueno, así también con la Comisión Federal de Electricidad, la Conagua, colaboró, creo que fue un actor destacadísimo en la Comisión Ecológica Fronteriza desde 1995 y hasta 2017 en el área de comunicación, y también con el Banco Norteamericano para el Desarrollo hasta el 2021, y luego aún siguió como consultor hasta el 22 del Banco del Desarrollo de América del Norte. Tiene un libro publicado por la UNAM, sobre la industria petrolera internacional, y tiene artículos y ensayos en revistas especializadas como Plural y Comercio Exterior y en el periódico El Universal. Fue presidente de distintas organizaciones sociales como la Coalición de las Cuencas del Río Grande, Río Bravo, Arte en el Parque, Matices Culturales de la Fundación Mascareña y 3 siglos y 3 fiestas. También fue miembro del Consejo Directivo del Centro Humano de Liderazgo y del Patronato del Museo de la Revolución en la frontera de Ciudad Juárez. Fue presidente del Consejo Núcleo en Chihuahua, del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable,
y del Comité de Ordenamiento Ecológico y Territorial de Juárez. Con ustedes, y me da mucho gusto, agradecido estoy de que Gonzalo Bravo esté con nosotros. El micrófono es tuyo. Adelante, Gonzalo, por favor. Muchas gracias, José Carmelo, por esta invitación. Agradecerte, te conozco hace muchos años, te respeto toda tu trayectoria. Ese seminario lo he seguido contigo algunas veces. Siga Canaco, importantísimo. Hemos tenido reuniones ahí con ustedes allá cuando estaba en el banco con empresarios que nos a convocar. Así que gracias por esta invitación. Lo que voy a hablar el día de hoy tiene que ver un poco con lo que está en estas fotos. En medio tienen un libro que se llama La Cuenca del Río Bravo y el Cambio Climático, en donde participé con un capítulo, y hoy te voy a platicar lo que pasó con este libro, muy importante, que tiene que ver con la cuenca del río Bravo. A mano derecha está el río Bravo, entiendo que es la entrada del río Bravo en Ojinaga, donde se une casi en ángulo recto, que da esa unión. Y de este lado, del lado izquierdo, tenemos una foto de como el Comité Ciudadano para el proyecto de Reynosa, de alcantarillado y saneamiento. Y aquí pueden ver ustedes las instituciones involucradas. Está la Comisión Ecológica Fronteriza, donde yo empecé a trabajar en el 95 y me tocó desarrollar los procesos de operación comunitaria con un criterio importante de certificación. La COSEB lo que hacía era certificar los proyectos que iban a ser financiados por el Banco de Desarrollo de América del Norte, su institución hermana, dos instituciones creadas en el marco de Actividad de Comercio. Y la certificación tiene que ver con que los proyectos tienen que ser factibles técnicamente, financieramente, socialmente. Y aquí viene la parte de la operación comunitaria que me tocó impulsar, desarrollar por muchos años. Y de lo izquierdo tienen la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, es el logo, que es una institución que ha sido relevante en el desarrollo de infraestructura de agua y saneamiento en la frontera, porque de ahí se derivó un fondo que administra el banco, y que con este fondo de recursos no reembolsables se empata con recursos de gobiernos estatales y en el lado de México, también de Conagua de manera importante. Entonces, esto es lo que tiene que ver un poco con lo que voy a hablar el día de hoy. ¿Ustedes están manejando la presentación? Sí, sí, tú nos dices. ¿Yo la puedo pasar? La siguiente, por favor. Ah, sí. Este libro de la cuenca del río Bravo y el cambio climático fue un esfuerzo coordinado por el doctor Polito Martínez Austria, recientemente fallecido lamentablemente. Él fue coordinador de asuntos externos fronterizos de la Conagua, 2002-2006. Durante su gestión le tocó administrar precisamente de este fondo de la EPA, que se llama Fondo de Infraestructura Ambiental Fronterizo. Llegó a administrar cerca de $100 millones al año. Este fondo ha venido disminuyendo hasta 30, 20 más o menos millones al año. Entonces a él le tocó impulsar este programa con este fondo. Fue director del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, fue vicepresidente del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO y en sus últimos años estuvo en la Universidad de las Américas en Puebla, en Cholula, donde fue director de la Cátedra de Riesgos Hidrometeorológicos. Todo inició con una invitación del doctor Martínez Austria en junio de 2007 a un seminario de gestión integrada de la cuenca del río Bravo bajo escenarios de cambio climático en las instalaciones de la Universidad de las Américas en Cholula, con el patrocinio de la Cátedra de Riesgos Hidrometeorológicos de la UNESCO, UDLAP, y del CONACYT. Convocó a distintos expertos de modelación hidráulica y sequía de la cuenca, expertos de Conagua, de la Comisión Internacional de Ambientes y Aguas. Yo fui como representante del Banco de América del Norte y participé con el tema de la gobernanza del agua en el Cuenca a título personal con la autorización de los directivos del banco y pues sigo a título personal, obviamente ya no estoy en el banco. Posteriormente el doctor Martínez invitó a los ponentes a preparar capítulos específicos de lo que presentaron en ese seminario con recursos de la cátedra que mencioné, UNESCO UDLAP y de CONACYT. Este libro que editó el doctor Polito Martínez se presentó por primera vez en las oficinas de la Fundación Jenkins, de Graduate School de la Fundación Jenkins en la Ciudad de México, el 30 de octubre de 2018 y después en Ciudad Juárez el 27 de febrero de 2019.
La próxima, sí, por favor. En esta foto pueden ver al doctor Poliotro Martínez en el seminario, recargándose con el dedo ahí de la mano izquierda está el doctor Oscar Ibáñez, que es un experto en el tema. Él hizo una tesis doctoral en la Universidad de Colorado sobre la cuenca del Río Bravo y su gobernabilidad. Hasta la izquierda está el ingeniero Eliseo Jesús Luébano, que ha sido secretario de la parte mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas por muchos años. Le ha tocado la negociación del Tratado del 44, de la Convención de 1906, de la cual vamos a platicar, y le ha tocado todas estas crisis de negociación que se han venido dando en esta cuenca. La siguiente, por favor. Aquí en esta foto es cuando se presentó en la Ciudad de México, en la Fundación Jenkins, ahí en la Grad School. Ahí pueden ver al doctor Martínez y tiene al doctor Carlos Patiño, un experto en hidrología y en modelación muy importante, que también recientemente falleció lamentablemente, su servidor del lado izquierdo. Ahí se presentó en la Ciudad de México. Después se presentó en Ciudad Juárez, aquí lo pueden ver. Aquí fuera el doctor Polioto Martínez, a Carlos Patiño hasta la derecha, a su servidor y al doctor Oscar Ibáñez, de febrero de 2019. Este documento, la siguiente, sí. Yo no puedo cambiar, ¿verdad? A ver, sí. Ahí está. Es un documento ágil, creo que está bien diseñado y estructurado. Está escrito con un lenguaje comprensivo, un lenguaje llano, a pesar de tocar temas de gran complejidad. La siguiente. La estructura del libro tiene una visión general, escenarios de cambio climático, gobernanza y retos. El siguiente, por favor. La cuenca es de gran tamaño, es de como cerca de 500,000 kilómetros cuadrados. La mitad y la mitad se comparten entre los dos países. Este libro estudia la parte mexicana de la cuenca, compartida entre México y Estados Unidos. Abastece agua al usuario, así como a grandes y medianas y pequeñas ciudades, algunas con una alta vocación industrial. Está en una región predominantemente seca, que ha sufrido periodos de precipitación muy largos en los últimos 600 años y que en periodos recientes sufrió este fenómeno de 1992 a 2005 y de 2010 a la fecha. Esta sequía ha provocado un gran estrés hídrico en la cuenca y en la relación binacional, como vamos a ver más adelante. Aquí tienen lo que es la cuenca. La siguiente, por favor, sí. La siguiente. Perdón, es que no les mandé la actualizada. No se puede ver la mía, ¿verdad? Bueno. Si quieres compartir tú, podemos dejar que compartas tú y tú ves la que tienes. Sí, aquí está. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Del lado izquierdo tienen lo que es la cuenca del río Bravo. Nace en el Colorado, en las Rocallosas. De ahí bajan dos ríos. El río Grande, que va del lado izquierdo, aquí. Y del lado derecho va el río Pecos. Todos confluyen aquí en la Amistad, en la presa de la Amistad, a la altura del río. Pero esta es la parte alta de la cuenca. Esta cuenca se maneja por dos tratados internacionales. La parte alta se maneja por la Convención de 1906, que distribuye el agua en Ciudad Juárez El Paso. Para Juárez va para riego en el Valle de Juárez, distrito 009, y en El Paso se usa para agua potable y para riego en un distrito de riego que es paralelo, vecino del distrito mexicano. Es interesante mencionar que esta agua se distribuye entre marzo y septiembre, que son las épocas de riego. Y creo que para Ciudad Juárez puede ser interesante
y está en los planes maestros de agua de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, que es el sistema operador de Juárez, el que se puede aprovechar, igual que en El Paso, el agua del río para darle una potabilización, usarla como agua potable en Juárez y después mandarla bien tratada con las plantas de tratamiento que ya existen al Valle de Juárez. Esta opción es importante para equilibrar las fuentes de abastecimiento de Juárez, porque dependen básicamente de un acuífero, que es el acuífero del Hueco, que se comparte con El Paso. El 83% del agua de Juárez viene de este acuífero. Entonces es importante equilibrarlo, este balance con agua de primer uso aquí del río, como lo hace El Paso. Y te comentaba al principio de la plática que este bolsón, este acuífero que comparte Juárez con El Paso, se llama Bolsón del Hueco, es agua salobre, tiene 3.800 partes por millón. El Paso desala ya esas aguas desde el 2007 con una planta de tratamiento de osmosis inversa que costó como $75 millones. Y esta agua, en este momento, comentaba que la tecnología de desalación de osmosis inversa ha mejorado notablemente. Estaba investigando este tema. Y en este momento en España, según la Asociación Española de Desalación y Aguas y de Reuso de España, indica que el precio por metro cúbico en este momento de agua del mar, desalación de agua de mar, está más o menos entre 8.90 y 9 pesos por metro cúbico, y se está usando para riego en algunas comunidades en el Mediterráneo, en Murcia, por ejemplo, en una parte cercana de Barcelona, y una cuarta parte del costo de operación para lo que sería el acuífero somero con estas partes, 3.800 partes por millón, sería de una cuarta parte el precio. Desde luego no se incluye la amortización del capital de la inversión, pero creo que es un tema que se puede ir analizando. De hecho, en el plan maestro de la Junta Municipal se habla de una planta de 500 litros por segundo. Entonces, lo interesante es cómo priorizar, porque como vamos a ver ahorita por el cambio climático, esta región del Valle de Juárez, se verá realmente impactada en los escenarios que se mencionan en el libro. Entonces, todo esto permitiría un poco equilibrar esta parte, ¿no? Y la otra, desde luego, vamos a verlo más adelante, el reuso del agua tratada. Entonces, de lo que es el Tratado del 44, comprende esta parte del río Conchos, que es el principal aportador mexicano para acá. El río Conchos nace en la Sierra Madre Occidental, cerca de la frontera con Durango. Por aquí viene, tiene varios afluentes. Y aquí se construyó una gran presa que se llama La Boquilla. Esta presa es la más grande de la cuenca. Se construyó en plena Revolución Mexicana. Se terminó en 2016 como una presa hidroeléctrica. Es la primera presa con cortina de concreto en la historia de México. Y gracias a esta presa, aguas abajo está la presa de las Vírgenes, alimenta el distrito de riego 005, que es el más grande de la cuenca del Conchos, de 74,000 hectáreas. Después viene otra presa que es la del Granero, que está aguas abajo y desemboca, como ven aquí, en ángulo recto, desemboca aquí en el Río Grande. Por eso, cuando hubo una inundación, una gran precipitación en esta zona y desbordó, se tuvo que desfogar la presa de La Boquilla, hubo inundaciones en este lugar. Y al hacer la inspección de lo que iban a ser las inundaciones, por cierto, en el 2008, los dos comisionados de la SILA fallecieron en un accidente de helicóptero. ¿Te acuerdas? Arturo Herrera, muy buen amigo, que por cierto una planta de tratamiento allá en Tijuana tiene su nombre, muy recordado y muy querido por todos nosotros. Entonces aquí tienes lo del Conchos, desemboca en este lugar, luego baja. Aquí quiero mencionar que en esta parte se llama el Forgotten River, el río olvidado, porque realmente no tiene agua hasta acá, hasta Ojinaga. La única agua que entra es lo que se descarga del distrito del río 009. Entonces aquí tienes ya un impacto ambiental importante, pero bueno, son resultado de la modernidad. Y más abajo, este río pues alimenta
varios lugares, varias ciudades como Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa, Brownsville, McAllen, Eagle Pass del Río. Aquí tienes la presa de la Amistad y aquí tienes la presa Falcón. Entonces, el Tratado del 44 abarca todo esto. La Convención de 1906 abarca aquí esto. Aquí tenemos el río Concho, aquí están las presas que les mencionaba, la Boquilla, las Vírgenes y el Granero. No sé qué pasó. Ya estás. Sí, como que se desconectó. Ahí está. Sí, ahí Entonces, está ya. en el arreglo institucional de la cuenca que se analiza en el libro, se da a través básicamente de la Comisión Internacional de Límites y Aguas en los dos tratados internacionales. También cubre ese tratado del 44, la cuenca compartida del Colorado. Se reconoce en el libro el papel de la COSEF y del banco en este arreglo institucional con este programa que mencionaba del Fondo de Infraestructura Ambiental Fronterizo. Los escenarios de cambio climático que se manejan, es importante que se los mencione, es un resumen muy, muy acabado de lo que se mencionó lo que se menciona en el libro. En estas tendencias de precipitación con un calentamiento global esperado de 1.5 a 2 grados, que por cierto se espera que sea más, se espera una disminución muy notable en precipitación de entre el 7 y al 35% en las próximas décadas, principalmente en los sitios de Río Florido, Conchos, por ahí por donde está en la presa de la Boquilla, Acuña, Falcón, más abajo, y el Valle de Juárez, que es lo que mencionaba, que se alimenta con agua del Tratado de la Comisión de 1906. De acuerdo con los expertos, estos escenarios pueden tener efectos importantes en la disminución de superficie de cultivo, en la producción de alimentos y desde luego en la presión del agua por uso urbano. Los retos de la gestión adecuada de esta cuenca en los escenarios de cambio climático nos indican que el futuro ya nos alcanzó. Tiene que ver esos retos para enfrentarlos, tiene que ver con políticas públicas que propicien un uso más eficiente del agua, conservación del recurso, embalses de mayor tamaño, rehabilitación de las actuales, cosecha de agua como la infraestructura verde, tecnificación de distritos de riego. Estas opciones tecnológicas de la desalación que mencionaba, el reuso de agua tratada, etcétera. Como se puede ver, este libro es una voz de alerta sobre este fenómeno que pone en peligro el equilibrio hidráulico de la cuenca, con efectos que ya obligan a tomar medidas inmediatas. Algo importante aquí de adaptación y mitigación al cambio climático es que este trabajo del Banco de Desarrollo del Norte en la frontera ha permitido, en términos de adaptación al cambio climático, que se cuenten en la cuenca, en ambos lados de la cuenca del río Bravo, con cerca de 70 plantas de tratamiento de aguas residuales. Esta es del lado mexicano ha sido un esfuerzo enorme que pone muy por arriba de la media nacional los parámetros de tratamiento de aguas residuales que están en la frontera. Esta infraestructura que tenemos de plantas de tratamiento que se han recomendado en distintos ejercicios de planeación permiten el reuso del agua tratada, como se empieza a hacer en Ciudad Juárez. Yo pienso que en Ciudad Juárez, y esa es otra idea que trato de impulsar, el plan maestro de la Junta Municipal habla que hay un potencial de reuso de agua tratada del 14% del agua servida en la ciudad. Y el Estado de Israel reusa el 80% y es líder a nivel mundial. Yo pienso que el reuso de agua tratada en las comunidades de México, especialmente en estas donde hay tanta sequía, es empezar a avanzar y tener metas de arriba del 50%. Cada litro de agua que tú puedas utilizar por reuso es agua que te libera de agotar más el bolsón del Hueco, que es el acuífero de Ciudad Juárez. Entonces, como ven, esto es importante y es algo que se tiene que impulsar en la planeación
de los sistemas operadores en la frontera, no nada más en la cuenca del río Bravo. Otro aspecto importante es la adaptación, es la tecnificación que se ha dado en distritos de riego, especialmente el 005 de Delicias, que es desde 74,000 hectáreas, porque favorecen la conservación de agua en el sector que más utiliza agua, en la cuenca. Y en términos de mitigación, en términos hidráulicos, en la mitigación del cambio climático, desde luego están todos los ejercicios de planeación que ha apoyado el banco, como la coordinación de uso eficiente de energía, formas de generación innovadoras como la cogeneración de la planta sur de Juárez. La cogeneración es el uso del gas metano para producir electricidad y utilizarla en el sistema de tratamiento. Y eso reduce mucho el costo del tratamiento de aguas residuales. O el uso de energía solar, como se apoyó en la planta de tratamiento de aguas residuales de Los Alisos en Hermosillo, Sonora. En la gobernanza del agua lo que trato de impulsar, de priorizar, de que se tome en cuenta, que se analice, es el Consejo de Cuenca del Río Bravo, que es una forma de la gobernanza de la cuenca, el paso del Northern Water Task Force, que ahorita lo vamos a mencionar, y la consulta ciudadana que mencioné al principio, de COSEF y del banco. El Consejo de Cuenca del Río Bravo, desde mi punto de vista, ha sido complicado por el tamaño de la cuenca. Es muy difícil que la opinión de la parte del Concho sea la misma en el distrito de Delicias, en el 005, que el 025 en Reynosa. Son completamente distintos y a veces, y generalmente se contraponen porque el agua viene desde el Conchos, va al río Bravo, Río Grande y llega hasta el 025 en Reynosa. Entonces se contraponen los puntos de vista. Entonces no ha sido un factor de gestión común. Hay una limitada participación de organizaciones no gubernamentales en el Consejo. Se recomienda que se amplíe la representatividad social con una mayor democratización, dinamizar el Consejo para que sea un órgano efectivo de planeación y tenga un mayor peso en la prevención y solución de conflictos, que no ha sido el caso. Es importante mencionar el modelo francés de consejos de cuenca que se utilizó como modelo para la Ley de Aguas Nacionales del 89, donde se desarrollaron, se impulsó en la ley los consejos de cuenca. A mí me tocó trabajar en la cuenca del Lerma, en la creación del primer consejo de cuenca antes de la ley, y fue muy importante poder estudiar el modelo francés. Inclusive me tocó presidir una delegación de ingenieros de la Conagua para conocer cómo operan los consejos de cuenca en Francia. Es interesante ver que estos consejos son cuasi parlamentarios. Participan representantes electos como representantes de los usuarios, pero son representantes electos, es como un parlamento. Y este consejo lo que hace es hacer la planeación hidráulica de las cuencas, y tiene una agencia de cuenca que es el que financia lo que propone el Consejo de Cuenca. Entonces, aquí lo interesante es que en cuencas compartidas internacionales, como es el caso del río Rin, que se comparte, por ejemplo, en algunas partes, en unas secciones entre Francia y Alemania, en la agencia de cuenca, en términos de agua, es lo que sería el Banco de Desarrollo del Norte, financiando obras que antes proponía la COSEF, digamos. Ese era el esquema más parecido que me tocó ver. Este Consejo de Cuenca se creó en 1999 y tuvo su prueba de gestión en la larga sequía que se sufrió de 1902 a 2005, en que el río Conchos, que es el gran aportador mexicano en el Tratado del 44, envió menos del 10% del flujo histórico anual. Esta cifra de menos del 10% del flujo les da una idea de lo dramático que fue el manejo de la cuenca en esos años. Y esto generó una gran disputa binacional y creó una gran tensión en la relación bilateral. De acuerdo con el tratado, México debe asignar a Estados Unidos la tercera parte de la corriente principal del río Bravo, proveniente de los ríos Conchos, que es el principal aportador, y otros afluentes como San Diego, San Rodrigo, Escondido Salado y Arroyo de las Vacas. La cuota mínima no debe ser menor de 432 millones de metros cúbicos. Se distribuye de manera quinquenal, a diferencia del
del Colorado, que es anual. Entonces, en los ciclos 25, del 92 al 97, y el 26, de 1997 a 2002, se dieron con deudas. Y de acuerdo con el tratado, no puede haber dos ciclos quinquenales con deuda que se pasen a un tercer ciclo. Y el déficit acumulado en esos dos ciclos se cubrió con mucha atención por un acuerdo de las partes, pero se logró. El ciclo 27 se cubrió por los embalses internacionales, se llenaron en 2008. Cuando se llenan los embalses internacionales de la Falcón, la presa Falcón y la Amistad, ese ciclo termina antes de tiempo. Y de alguna forma, hubo un tiempo del ciclo 26 hasta el ciclo 34, en el 2010, en que hubo buenos años de agua en la cuenca. El Consejo, para mí, le quedó grande el conflicto y el tamaño de la cuenca. Las versiones distintas que mencionaba yo, que se dan aguas arriba y aguas abajo. Hubo años en que el distrito 025 de Reynosa no recibió agua. Se registró en medios que la desembocadura en Matamoros, allá en Playa Bagdad, fue 0. Estuvo prácticamente seca en el 2002. Hubo tensión en los usuarios del agua en el río Bravo por las limitaciones de abastecimiento. Hubo tomas de puentes y protestas. El discurso de Estados Unidos fue muy agresivo. Registré, por ejemplo, la comisionada de Agricultura Susan Combs de aquellos tiempos mencionó la palabra americana que empieza con F, de Governor of Chihuahua, porque el gobernador decía que no iba a salir una sola de agua de Chihuahua, de la presa de la Boquilla, y que iba a tomar la presa, que lo intentó. Se llegó a mencionar que el adeudo de los ciclos en la cuenca del río Bravo se pagaran con agua del río Colorado, del Tratado del 44, manejada por el Tratado del 44 también. Entonces, la crisis de esta cuenca se resolvió finalmente en junio de 2005 por dos factores: la buena negociación binacional de la SILA y también porque llovió. Aquí tenemos algo interesante del papel que tuvo la COSEF, que operó hasta 2017, cuando se fusionó con el banco. En el acta 3008 de la SILA, se acordó por las dos partes, que se creara un mecanismo financiero para financiar tecnificación de distritos de riego, principalmente el 005. Se destinó parte del capital pagado del banco, $80 millones, de las cuales la mitad se destinó para el 005 de Delicias. Este proyecto de conservación de Delicias es muy importante porque fue como una zanahoria para neutralizar un poco la problemática que se daba en los distritos de riego, en los usuarios y también en la relación bilateral. Permitió elevar la eficiencia del distrito del 35 al 55%. El costo estimado fue como de $140 millones, de acuerdo con mis datos, los 40 millones del banco, y también se financió con fondos del Banco Mundial. A mí me tocó ir a una visita del Banco Mundial para inspeccionar los resultados de esta gran inversión, y es realmente espectacular la forma como este distrito tiene riego por goteo, cómo se nivelaron los campos, cómo se encementaron los canales. Las nogaleras se riegan por riego por aspersión. O sea, fue un impacto importantísimo, y se estimaba que iba a haber un ahorro de 370 millones de metros cúbicos, que representa el 85% de la cuota mínima que tiene que pagar México. Y esto le daba al manejo hidráulico de la cuenca pues un avance muy importante. En términos de participación social, es importante mencionar que se tuvo que adaptar la participación comunitaria, el proceso de participación comunitaria, con estos distritos, este distrito de riego, los distritos de riego, a través de las asociaciones. Los presidentes de las asociaciones de los usuarios del distrito de riego fueron miembros del Comité Ciudadano, eligieron un presidente. La secretaria técnica del comité fue la Gerencia Regional Río Bravo, que está en Monterrey. Hubo reuniones públicas, 2 en octubre.
una el 18 y otra el 18 de septiembre y el 5 de octubre. Y además la información del proyecto estuvo disponible en las oficinas del distrito, lo cual nunca había pasado en la historia de Conagua. Para mí eso fue un gran avance en la socialización en distritos de riego en nuestro país. Después de estos ciclos que mencionaba yo del 25-26 y este periodo del 2002 al 2010, llegamos al ciclo 34. Después de ciclos cortos, digamos, de lluvias abundantes, en el 2008 fue un año particularmente activo en huracanes. Parral sufrió inundaciones con 185 milímetros en 2 días. En un año ahí llueve 540 milímetros, hubo muertos, tengo entendido, y también tuvimos el huracán Alex, que afectó a Monterrey. En esa inundación que fue de Parral, que afectó toda esa parte de la cuenca, se tuvo que desfogar la presa de la Boquilla, que es enorme, y no había pasado en décadas que se desfogara la presa de la Boquilla. Entonces llegamos al ciclo 34 de 2010 a 2015, otra vez con un déficit de 325 millones de metros cúbicos, y del 2015 al 2020 se complicó porque continuamos con un déficit y íbamos a pasar al tercer ciclo, y no podíamos pasar por los 2 ciclos quinquenales con deuda. En esos tiempos, la presa de la Boquilla fue tomada por los agricultores de septiembre a octubre de 2020. Hubo una fallecida por arma de fuego de la Guardia Nacional, un soldado de la Guardia Nacional disparó, desafortunadamente hubo una fallecida, pero eso fue, digamos, un mal precedente de que se haya tomado la presa. Se pagó la deuda, era del 18%, no era tanto. Ha habido expertos que dicen que se pudo haber pagado antes, porque cuando había agua en las presas se pudo haber pagado, pero no se hizo. Por alguna razón, tocó institucionalmente en Conagua cambios, cambiaron a la directora de Conagua, al subdirector técnico, por cierto, fue sustituido porque el que era comisionado de la SILA, el doctor Marengo. Entonces hubo impactos importantes institucionalmente. Se pagó la deuda 3 días antes de que concluyera el ciclo, con aguas de las presas Halcón Amistad y otros afluentes de la cuenca, pero se cumplió. El problema es que el ciclo 36, que va del 2020 a 2025, en este momento, México ha cubierto aproximadamente el 36% de la cuota mínima. Pudiera ocurrir que pasemos al 37%, que vuelva a establecer la relación bilateral para fines de 2030. Entonces, este fenómeno ahí está y se tiene que ver la forma de ir mejorando dentro de la negociación del tratado en el marco de la SILA, cómo ir resolviendo este tema, que cada vez es más complicado ir cubriendo los ciclos quinquenales del Tratado del 44. Luego tenemos este modelo de participación comunitaria, que es el Grupo de Trabajo del Agua del Paso del Norte, el Paso del Norte Water Task Force. Fue creado en 1999 para promover el diálogo regional relacionado con planeación y gestión del agua. Opera en una región binacional en el centro de la frontera México-Estados Unidos. Es binacional y triestatal. Comprende parte de Nuevo México, el oeste de Texas y la región Ciudad Juárez y el llamado Valle de Juárez, con el sitio 009. Convoca administradores, temas operadores, usuarios de agua, expertos y líderes de comunidades. Trabaja en un marco de cooperación. Se apoya con equipos de universidades y de ONGs. Creo que aquí el problema que tenemos es el acuífero del Hueco, que se comparte con las 2 ciudades. Uno de los retos de este grupo de trabajo es que se busque la planeación regional, compartiendo la información que no se hace para poder manejar de forma sustentable el acuífero, buscando las opciones que mencionaba para Juárez, para equilibrar un poco y bajar el 83% de que depende de este acuífero. Algo que no mencioné sobre
el precio del agua desalada que está en el acuífero somero del Hueco es que el precio de extraer agua del Hueco es de 12 pesos 82 centavos por metro cúbico. De acuerdo con lo mencioné de la tecnología de desalación para este acuífero somero, sería como de 3 a 4 pesos el metro cúbico. Entonces, lo cual lo hace muy, muy atractivo esta opción que este grupo de trabajo podía analizar y buscar que se priorizara más el desalación del acuífero somero antes que el agua del Tratado Internacional. Creo que es más factible, pero bueno, es algo que los expertos lo deberán analizar. Aquí es interesante porque entonces se maneja la cuenca por secciones, por subcuencas. Y este modelo de gestión de tramos es importante para fuentes superficiales y subterráneas y ya se viene haciendo, de hecho, en la frontera. El gran ejemplo lo viven ahí donde vives tú, José Carmelo, con gran éxito, la Sila con Agua y el Banco, en tramos específicos como la frontera en Tijuana-San Diego para el alejamiento de las aguas residuales, ambos Nogales, y Nuevo Laredo, entre otros. Entonces, este trabajo por tramos creo que es importante y el modelo de gestión pues lo da este paso del Norte Water Task Force. Luego tenemos el modelo de participación ciudadana del banco, que es una forma importante, efectiva de socialización en obra pública. Y lo que me tocó a mí impulsar cuando llegué a la COSEF en 95 y diseñar la guía de participación comunitaria es trabajar en base a un modelo de consulta pública con un reconocimiento ciudadano. Se trabajó la consulta pública institucional, que es la que va de un sistema operador, por ejemplo, a la comunidad, para pues, promover la idea de un aumento de tarifario o un plan maestro, en fin, ese tipo de proyectos. Pero está la pública con un ciudadano, que es la que más prevaleció, donde se creaban comités ciudadanos, y ahí me tocó trabajar contigo y con muchos expertos de Tijuana, como Laura Silván, Margarita Díaz, José Galicot, que presidió el Comité Ciudadano de Obras Paralelas, por ejemplo, que hizo un trabajo espectacular. También recuerdo pues, Carlos de la Parra, Guillermo Caballero, al que le mando un saludo, Oscar Romo, Alfredo Álvarez, que me ayudó mucho a trabajar este esquema, en fin, varios, Hernando Durán, muy importante también, y Rodolfo Nelson en Mexicali, Carlos Iratagoyena, un gran amigo que pude pronunciar su apellido, desafortunadamente ya se nos adelantó también, muy querido. Y luego traté de impulsar en algunos casos la consulta pública organizada y consensual, donde el comité ciudadano se apropiaba de toda la consulta. Me tocó en alguna reunión donde se hizo esto, que el presidente ciudadano, el presidente municipal le tomaba, digamos, declaraba establecido el comité ciudadano y luego se bajaba del presidium para subir al comité ciudadano con su presidente, elegido democráticamente, y luego la Secretaría Técnica, el grupo técnico que era del sistema operador a un lado. Para mí eso fue importante porque sí fue un avance en la consulta pública y lo logré en un par de proyectos. Fue un buen ejercicio. La participación comunitaria es interesante porque garantiza el acceso adecuado a las comunidades. Dentro del criterio de certificación con el que se trabajó inicialmente, se tenía que crear un comité ciudadano para cada proyecto, realizar por lo menos 2 reuniones públicas, si era necesario reuniones locales, dependía del comité ciudadano, partía de la institución, del sistema operador, hacia el Comité Ciudadano del Trabajo, digamos, era institucional con apoyo ciudadano, y se pasaba a una consulta pública de 30 días, en donde se pone a disposición del público el proyecto y podía haber opiniones sobre el proyecto. Con este proceso, pues se logró una gran presencia en la frontera por parte de la COSEF y se estableció una línea de corresponsabilidad
que involucró a la comunidad en los procesos de decisión de obra pública. En el 2007 hubo una reforma en donde se simplificó la participación comunitaria. Y de ahí nació, en mi caso, investigar proyecto por proyecto qué pasó para ver cómo quedó la consulta ciudadana y se perdió el espíritu de la consulta ciudadana. Para 2009, entonces, entró este nuevo criterio de participación pública. Se eliminó en lo general el trabajo con comités ciudadanos y para todos los sectores prevaleció un tipo de consulta informativa. Para proyectos del Fondo de Estudio Ambiental Fronterizo del recurso no reembolsable, se operó en general 5 comités ciudadanos con planes integrales de comunicación y con una sola reunión pública. Y también el proceso de comentarios públicos en un periodo de 30 días. Para proyectos de agua y saneamiento con crédito, son consultas informativas limitadas, sin comités ciudadanos, sin planes integrales de participación pública y sin reuniones públicas y con 30 días de comentarios. Para proyectos de crédito, también son consultas ciudadanas informativas limitadas. Y para proyectos del llamado Programa de Atención a Comunidades, que es un programa de recursos no reembolsables del banco para atender comunidades muy marginadas, esta consulta es informativa, con excepción de que se dan 14 días, no 30, para los comentarios públicos. El análisis de lo que hice del 2008 al 2017 para proyectos de Fondo de Estudio Ambiental, la consulta pública fue dirigida por las instituciones con planes de participación comunitaria aprobados por la COSEF y reuniones públicas en todos los casos. Se usaron fichas en un 50% de los proyectos. Hubo reuniones locales, que es interesante, con 13 proyectos de los 46 certificados. Hubo un elemento innovador en un proyecto mexicano con el proceso Hábitat, donde se creó un comité ciudadano para frente de obra. En 2 casos, del lado de Estados Unidos, se organizaron reuniones adicionales en Cabildo o con un consejo establecido del sistema. En un caso hubo poscertificación, que fue el proyecto de Yuma, de alcantarillado. El monitoreo de medios se utilizó en todos los proyectos por parte de la COSE para, a través de los medios, ver, digamos, tener una forma de demostrar si hubo oposición o no al proyecto. Hubo reuniones públicas en todos los proyectos, salvo Prajedes Guerrero, que está en el Valle de Juárez, que se canceló por cuestiones de seguridad. Esa zona es de mucha inseguridad, especialmente en esa época del 2008. En los proyectos no BIF, que son de crédito, se observó la consulta ciudadana informativa con distintas prácticas, como el uso de procesos de elecciones, como el Plan Maestro Pluvial del Paso, foros de redes sociales, promoción institucional como la CESPED, para impulsar la contratación de conexiones, acciones de conservación, consulta institucional en procesos de dignificación de distritos de riego, que fue en el lado americano, Texas y Nuevo México. No se desarrollaron planes integrales de comunicación. En 3 casos, fíjate, se crearon comités ciudadanos, pero en el contexto de las reglas internas de los consejos, los servicios públicos. En un caso se usó un comité creado para un plan maestro, que es el proyecto pluvial del Paso. Se manejaron encuestas en algunas situaciones, como Rosarito y Tijuana, para proyectos de agua y alcantarillado y un distrito de riego en Nuevo León. Ficha informativa en Rosarito. Una acción de certificación que ya mencioné. El proyecto de Ensenada tuvo alguna controversia, pero se aprobó. Hubo alguna oposición de académicos ahí en Ensenada, de Relaciones Civiles. Un proyecto muy importante para Ensenada que alivió la escasez de agua que venía sufriendo de muchos años, y ya viene, tengo entendido, una segunda etapa. Y el proyecto a disposición del público en la página de la COSEF en todos los casos, y en algunos casos en las oficinas de los promotores. En los procesos del PAC, de atención a comunidades, se da la consulta en los 14 días que mencioné. Se puso a disposición de los interesados proyectos ejecutivos o manifestaciones de impacto ambiental, monitoreo de medios,
Las consultas ciudadanas, si bien fueron limitadas, se fortalecieron en algunos casos sin tener lo que hacer con comités ciudadanos por frente de obra. En el caso de Tijuana se usó el cabildo para una reunión pública y en otro caso el gobernador estuvo en un evento para explicación del proyecto. Lecciones aprendidas. Se busca que grupos compactos de actores se involucren en las etapas primeras de la planeación o los estudios preliminares para que la comunidad, para que ese grupo compacto que está bien representado pueda ir conociendo hacia dónde se dirige en términos de agua y saneamiento su comunidad, cuáles son las obras, cuáles son las prioridades. Si en este grupo compacto hay aprobación, es un proyecto que debe de salir avante. Lecciones aprendidas, hay fortalezas, pues salen los proyectos de tiempos políticos, se fortalece la continuidad, la sustentabilidad, se construyen consensos, se propicia la corresponsabilidad social. Pero hay debilidades, las asimetrías económicas, sociales, de educación en una comunidad. El caso del Choropo en el Valle del Mexicali, en Mexicali fue importante porque una comunidad se sintió agredida por una planta de tratamiento de aguas residuales y ese es un aprendizaje que tenemos que tener en la mente cuando se hacen proyectos de este tipo en comunidades que no tienen vinculación con la ciudad, se sienten agredidas porque están llevando residuos a un lado de ellos. Lo mismo puede pasar con rellenos sanitarios. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta cuando se hace un proyecto de este tipo. Este proyecto no se hizo por esa oposición. Afortunadamente hubo recursos de la EPA y de Conagua y se hizo una conducción mayor y la planta de tratamiento se hizo cerca de la planta geotérmica, ahí en el este de Mexicali. Es difícil llegar a los marginados de los beneficios de un proyecto. Hay peligro de politización, se tiene que evitar con un buen proceso de participación comunitaria. Y si hay falta de legitimidad de la autoridad, un proyecto no va a salir. También hay una estrategia de riesgo social que se ha venido analizando para procesos públicos y es lo mismo de trabajar con un grupo compacto de actores relevantes para ir trabajando por etapas el análisis de un proyecto, la planeación, las prioridades, el costo y ir descontando de alguna forma a través de este grupo compacto cualquier oposición que pueda haber en la comunidad y midiendo el riesgo social para saber como promotor si le inviertes o no al proyecto. Entonces creo que esta es una forma también interesante que se puede llevar a cabo para la socialización de los proyectos y que evitar que haya crisis y haya un desgaste de autoridades y de comunidad. Conclusiones generales. De los 3 modelos de participación analizados, se concluye lo que dije del Consejo de Cuenca, que es muy limitado por las dimensiones de la cuenca y por su deficiente representatividad social. Lo del Paso del Norte Water Transport, muy recomendable. De hecho, Arturo Herrera alguna vez mencionó, igual que John Bernal, que era comisionado en ese entonces, que ese trabajo por sus cuencas es algo que puede ser importante para impulsar mejores formas de trabajo en las 2 cuencas, especialmente en la cuenca del Río Bravo. Las formas de participación que manejó la COSEF y que ahora maneja el banco, creo que, como se demostró, el espíritu sigue ahí de consulta ciudadana. Son un modelo efectivo de socialización de obra pública y es un modelo probado que se pone a la vanguardia en la obra pública en México. Muchas gracias. Creo que Gonzalo, nos quedamos cortos. Me parece que es un tema, primero me da mucho gusto, contar, de viva voz con tu experiencia de la participación social en la frontera. Desde luego, un homenaje, un aplauso para el trabajo de Arturo Herrera, que acá, lo recordamos mucho. Efectivamente, una de nuestras plantas de tratamiento está, pero nos dejas muchas, puntas por donde jalar. Creo que tendríamos que hacer una sesión contigo, donde nos pudieras llevar, más despacio de tu experiencia de la participación social, porque se mezcla mucho. Creo que anunciamos el seminario como gobernanza de la cuenca, del Río Bravo, y esto está mucho más, nos da mucho más. Pero déjame nomás
pasar rápido por algunos de los temas que, que nos dijiste de manera, pues, pareciera tan fácil, pero creo que lo vivimos, intensamente. Es un gusto que estés aquí con nosotros de viva voz, recordando esta historia de estas, pues, ya décadas, de participación en la frontera, desde pasar hasta estas consultas solo informativas, ¿no? ¿Cuándo podemos hacer las consultas públicas o la participación social a veces se ve frustrada porque se vuelve repetitiva? Pareciera que nos decimos lo mismo año tras año y que no son vinculantes, digamos, ¿no? Y a veces el concepto vinculante pareciera muy amenazante para los proyectos, pero solamente así pueden ser exitosos. Esta geografía que nos recorres a lo largo de la frontera, con énfasis que hiciste en el Río Bravo, pero creo que en diferentes lugares, pero las variables son muy similares. Aunque tal vez en algunas zonas el parámetro es más intenso que en otras, diferentes parámetros, pero creo que en la frontera estamos deseosos de tener proyectos. Gonzalo, este manejo de la participación social que se volvió más intenso en organismos internacionales como donde tú trabajaste tantos años y que tiene diferentes, ¿cómo se llama?, jurisdicciones con regulaciones diferentes. El agua es propiedad de quién en el norte, en Estados Unidos o en México, ¿no? De la nación o concesiones. Esos conceptos son muy, pues parecen sutiles, no lo son realmente muy relevantes para su manejo. Esta pasada que nos dices, donde los consejos de Cuenca en Francia son parlamentarios. ¡Wow! Esto es algo que creo que debemos explorar con mayor detenimiento. Me da mucho gusto que hayas recordado a los consejos consultivos para el desarrollo sustentable, que fueron, yo creo que aquí hubo una apertura en los procedimientos del SILA, ¿no? Fue más, digo, con los matices que hayan más o menos, pero de todos modos, la participación social está ahí. Y creo que la gobernanza, y en el caso del agua, se vuelve mucho más importante para no dejar solos a los ciudadanos que temporalmente están en el gobierno y que en ocasiones las decisiones que toman son un tanto limitadas por el aspecto del manejo político, no por su inteligencia o no, aunque desde fuera a veces dudamos de la inteligencia de los que están allá, pero no, realmente es una limitación de acciones legales. Déjame pasar a que Jessica Castañeda nos ayude con algunos de los muchos de los comentarios que tenemos. Decir que estamos, pues nos escuchan en Puebla, en Culiacán, en Ciudad de México, en Nuevo León, en Guadalajara, en Colima, en Cuernavaca, en el Estado de México, en Nayarit, en muchas partes del país, pero tenemos algunas cuestiones que, te damos un bloque de comentarios y reacciones a algunos. Muchas Adelante, gracias. por favor. Hola, Jessica. Hola, buenas noches. Noches. Dice José de Jesús Barraza, ¿a cuántos metros cúbicos del caudal del río Bravo tiene derecho a México y a cuántos metros cúbicos le pertenecen a Estados Unidos? Dice Rosa María Hernández, ahora que entró en vigor la actualización de la norma 001 de Semarnat 2021, que establece los límites permisibles a las descargas en cuerpos receptores, esta modificación de norma beneficiará al río Bravo de manera representativa. María Concepción Lora pregunta, ¿no está contemplado el problema de la creciente sequía y cómo llegar a cubrir en esas circunstancias la deuda? Si no, ¿hay alguna manera de negociarlo o de cambiar lo establecido? Davis Cota Esteban dice, excelente presentación. ¿Cuál es tu opinión respecto al problema actual que sufre la Ciudad de México con el desabastecimiento de agua de la cuenca del río Lerma? No sé si dejamos esas y vamos a otro bloque. Adelante, Gonzalo. No entendí la de la actualización 001. ¿La puedes repetir, Jessica, por favor? Sí, menciona que ahora que entró en vigor la norma
que establece los límites permisibles de las descargas en cuerpos receptores, la pregunta es si esta modificación modificará al río Bravo en forma representativa. No, Como desde luego siempre. lo beneficia si hay mejoras en las descargas, que por cierto, el hecho de que se hayan hecho tantas plantas de tratamiento y que los parámetros también sean superiores a la media nacional, estoy seguro que se cumple esta norma. El problema de las plantas de tratamiento que se construyeron a lo largo de casi 15, 17 años es que en algunos casos requieren rehabilitación y ampliación, como es el caso en Juárez, como es el caso en Reynosa y otras comunidades. Y el otro problema que hay es el problema de los colectores de aguas residuales que se hacían antes con concreto y son frecuentemente, se rompen por arriba por el paso de ácidos. Entonces, se tienen que rehabilitar muchos colectores. El caso que ha sido particularmente en Juárez, en estos momentos se tienen que rehabilitar tres colectores. Es el caso en Nuevo Laredo, es el caso también en Reynosa. Lo de la sequía es interesante, según lo que he analizado, no soy experto en la materia, pero en el Tratado del 44 he leído que no está muy claro el manejo de sequías extraordinarias. Esa parte es la que no está muy clara en la negociación, por eso es que se complica tanto el cumplimiento de los ciclos. Se ve claramente que no da la cuenca para cumplir con esos ciclos de manera como se hacía hace décadas. Ese creo es un problema que se debe de atender. Y sobre el problema de la Ciudad de México, pues eso sí que es serio. Eh, el problema del Cuzamal están por abajo del 28% y el gran avance que ha habido en el manejo del agua de la Ciudad de México ha sido la que se pudo construir la gran planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco, que es de las más grandes del mundo, 20 metros cúbicos por segundo, pero durante décadas no se trataban las aguas residuales de la Ciudad de México y se iban así a la presa de Endoy, después por el río Tula hasta el mar. Entonces, ese es el gran avance que ha tenido México y yo creo que se tiene que buscar formas de conservación. El presidente hoy anunció obras emergentes. Se ve que están trabajando en rehabilitación de pozos, porque se ve que la sequía va a pegar en la Ciudad de México. Eh, Tiene que trabajarse mucho en eliminación de las fugas. Se estima, yo creo que como el 40% de fugas se dan en la red de agua potable. Las tarifas son muy bajas, han sido muy bajas y no permiten que haya una financiamiento adecuado de las grandes obras. Entonces es complicado y espero que se resuelva con esta emergencia, estos proyectos emergentes, medidas emergentes que está adoptando el gobierno federal junto con la Ciudad de México y espero que tenga resultados. ¿Tienes algo más? Sí, Oliver Gutiérrez dice, gracias por la excelente presentación. Desde su punto de vista, ¿cuál sería el modelo para el manejo óptimo de la cuenca? Saludos y gracias. Amira Solano, saludos, excelente presentación. Pregunta, ¿cómo se encuentra el estado actual de la calidad del agua del río Bravo? Luz Estela Salazar, ¿qué se puede hacer para que sea una realidad el reuso de agua residual tratada? Noemisa Chávez, felicidades, doctor Bravo, excelente presentación. María Concepción Lora, muchas gracias, es una plática muy interesante y muy clara la explicación. Da idea de la complejidad del problema y es un ejemplo de lo que nos viene en otras regiones. José de Jesús dice, el río Suchate en el sureste es una cuenca igual de valiosa que la del río Bravo. ¿Por qué no hacen énfasis en este río con miras al futuro? ¿Acaso ya fue tomado en cuenta con el corredor industrial del Istmo? Sergio García, estupenda presentación, muchas lecciones y admirable la forma de exponer del maestro Bravo. Felicidades. No, pues El muchas micrófono es tuyo, gracias. Gonzalo, para que reacciones. A ver, Sí, adelante. muchas gracias. El modelo óptimo para el manejo de la cuenca
Esa es una parte difícil. Una vez lo comenté con Arturo Herrera, porque comentábamos si se podría renegociar el Tratado del 44, si era recomendable. Y me dijo, no, categóricamente, porque las condiciones en que se negoció el Tratado del 44 fueron condiciones distintas a las actuales. Estaba Estados Unidos en una guerra, había en México algunos pronazis por ahí metidos, entonces había una situación interesante en lo que respecta a buscar un aliado en la Segunda Guerra Mundial. Y eso está estudiado, no creas que se me ocurrió ahorita, está estudiado esa parte y inclusive algún gobernador de Puebla tenía esos alcances, que fue enemigo de mi papá, eso es una plática distinta, pero bueno, eso se dio. Entonces, es difícil hablar de una renovación del tratado, sobre todo porque en el caso de la cuenca del Río Bravo se divide por mitades de territorio y la distribución es equitativa. Pero en el caso del Colorado, el territorio es mayor de Estados Unidos que el de México. Entonces, en una renegociación, a lo mejor les pegan a ustedes feo, y mejor no. Entonces, es complicado hablar de esto. El tratado ha tenido un manejo institucional que ha permitido a través de las actas poder tener la gestión adecuada dentro de los parámetros que he mencionado tan conflictivos, ¿no? La calidad del agua, pues desde luego con las plantas de tratamiento que tenemos, con esta resiliencia que se ha dado en la cuenca con estas plantas, creo que la calidad pues ha sido mucho mejor de lo que teníamos antes. Hay mucho por hacer porque te digo, hay colectores que se tienen que rehabilitar, hay plantas que se tienen que rehabilitar, que se tienen que ampliar, o sea, todavía falta por hacer, pero ahí está la infraestructura. Es simplemente adoptar medidas más importantes de fortalecimiento de esos sistemas. El uso de agua tratada para mí es un ejercicio de mercadotecnia. Es un ejercicio en donde tú analizas cuánto cuesta el agua potable para diferentes usos industriales, cómo puedo yo vincular el aprovechamiento del reuso de agua tratada, convenciendo a la industria, por ejemplo, en términos de costos, de precios por metro cúbico, en fin, es cuestión de manejarlo. Sé que en Tijuana lo han intentado y no han tenido mucho éxito. En México en general no ha tenido mucho éxito el reuso de agua tratada. Monterrey es un modelo. Yo me acuerdo haber llegado a Monterrey en los anuncios espectaculares de cuando sales del aeropuerto estaba, venga a invertir a Monterrey con reuso de agua tratada. Ahí está. Entonces, ahí es a donde tenemos que llegar. Tenemos que avanzar hacia esto. Creo que las contesté. Gracias, muchas gracias, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Creo que vamos a comprometerte al aire porque me gustaría que abordáramos lo de participación social, esta Claro que historia sí. que hiciste rápida, pero creo que vale la pena discutir algunos conceptos, cómo evolucionaron y cómo los viste tú desde esta parte. Gracias, Muchas Gonzalo. gracias, Oscar. Muchas gracias a todos. Jessica, un saludo y desde aquí se les quiere. Buenas Gracias. Un noches. abrazo hasta El Paso, Un Texas, abrazo. a donde está Gonzalo. Decirles a nuestro público que efectivamente México recibe 1.850 millones de metros cúbicos del Colorado y aportamos 400 y tantos, como nos dijo, millones de metros cúbicos hacia Estados Unidos del Río Bravo. No queremos abrir el tratado. Gracias, y menos con Muchas esa gracias. amenazante. Nos vemos, gracias, nos vemos a quienes nos acompañaron, los esperamos el próximo miércoles. El próximo miércoles, como saben, es los miércoles a las 6 de la tarde en horario de Tijuana para platicar de desarrollo sustentable. Y vamos a seguir con el tema del agua y sus implicaciones con el nearshoring, esta cosa de relocalización de cadenas de aprovechamiento. Vamos a platicar con Luis Vera y nos ayudará con este tema. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en horario de Tijuana. Aquí los esperamos en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo de Luis Vera. Que Un esté muy saludo. bien. Hasta luego.